Hay frases en la Biblia que no solo se leen, se sienten, que atraviesan el alma y te hacen entender que la fe no es solo un sistema de creencias, sino un cambio profundo de identidad. Una de esas frases está en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando el apóstol Pablo declara: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Es una de las declaraciones más poderosas que se hayan pronunciado, porque resume el corazón mismo del Evangelio. La vida cristiana no consiste en intentar imitar a Cristo, sino en permitir que Cristo viva dentro de ti. Desde el momento en que entregas tu corazón a Jesús, algo cambia en lo más profundo. No se trata solo de una conversión emocional, sino de una transformación espiritual. La vieja naturaleza empieza a morir y una nueva vida comienza a respirar. Es el milagro silencioso de la unión con Cristo. Ya no vives por tus fuerzas, sino por su Espíritu. Esta verdad es tan profunda que puede redefinir por completo tu relación con Dios, porque no se trata de hacer más para merecer su amor, sino de ser más de Él para reflejar su carácter. El Evangelio no es una lista de deberes, sino una vida nueva que se manifiesta desde adentro hacia afuera. Pero aceptar que ya no vivo yo no es sencillo. Requiere rendición. Requiere morir al ego, al orgullo, al deseo de controlar. Es un proceso de desprenderse, como una rama que deja de luchar para sostenerse y aprende a recibir vida del tronco. Cristo es ese tronco. Él no vino solo a enseñarte un camino, vino a convertirse en tu camino. Cuando Cristo habita en ti, las cosas más comunes adquieren un nuevo sentido. Las decisiones diarias dejan de girar en torno a tus emociones y comienzan a fluir desde su sabiduría. Tu forma de hablar cambia, tu manera de amar cambia, hasta tu forma de enfrentar el dolor se transforma, porque ahora no lo haces solo. El alma que se une a Cristo descubre que incluso los días difíciles son parte del proceso de madurez espiritual. Porque Dios no busca cambiar tus circunstancias primero, busca cambiarte a ti dentro de ellas. Y cuando eso ocurre, la vida entera se reorganiza alrededor de su presencia. Piensa por un momento en esta frase: ya no vivo yo. Es una afirmación radical. Significa que tus viejas reacciones, tus heridas, tus miedos, ya no tienen la última palabra. Significa que lo que antes te definía, el pasado, la culpa, el fracaso, ya no determina quién eres. Cristo tomó tu historia y la hizo nueva. Y ese Cristo en ti no es una figura simbólica, es una realidad espiritual. Su Espíritu vive en tu interior. Cada vez que eliges perdonar cuando antes odiabas, es Cristo en ti. Cada vez que eliges callar cuando antes reaccionabas con ira, es Cristo en ti. Cada vez que eliges esperar en lugar de rendirte, Él está viviendo en ti. Por eso, la unión con Cristo no es un concepto teológico, es una vida experimentada. Es el arte de dejar de pelear por tener el control y aprender a confiar en el amor perfecto de Dios. Es entender que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora habita en ti y te capacita para vencer el pecado, el miedo y la duda. Pero hay algo más profundo. La unión con Cristo no elimina tu individualidad, la redime. No destruye tu identidad, la purifica. Dios no te pide que dejes de ser tú. Te invita a ser la mejor versión de ti mismo. Cristo viviendo en tu carácter, en tu voz, en tu mirada, en tus gestos. Y ese cambio no ocurre de golpe, sino día a día. Cada vez que eliges la fe en lugar de la queja, la paciencia en lugar de la prisa, la esperanza en lugar del cinismo, Cristo toma más espacio dentro de ti. No es magia, es proceso. No es esfuerzo humano, es rendición divina. El apóstol Pablo entendió esto de forma tan profunda que su vida entera cambió. Pasó de perseguir a la iglesia a servirla. Pasó de vivir para sí mismo a vivir para Cristo.
Y su testimonio nos recuerda que la verdadera transformación no se logra mejorando tu conducta, sino cambiando tu centro. Ya no se trata de yo y mis planes, sino de Cristo y su propósito. Tal vez tú también has intentado cambiar a base de voluntad sin lograr estabilidad. Has prometido ser mejor, pero te has frustrado. Has intentado caminar sin caer, pero las fuerzas se agotan. Escucha esto. No puedes vivir la vida cristiana sin Cristo viviendo en ti. La carne se cansa, pero el espíritu no. Donde tu esfuerzo termina, comienza su gracia. La unión con Cristo también significa que ya no caminas en soledad. Él está presente en cada paso, incluso en los más inciertos. Su presencia te sostiene cuando la fe flaquea, te consuela cuando el alma se rompe y te recuerda quién eres cuando el mundo intenta confundirte. Y cuando lo reconoces dentro de ti, todo cambia. Ya no oras solo para pedir, oras para permanecer. Ya no sirves por obligación, sirves por amor. Ya no vives buscando aprobación, vives desde la aceptación. Porque Cristo en ti es la evidencia de que Dios ya no está lejos. Está en casa, en tu corazón. Haz esta declaración en voz alta desde lo más profundo de tu alma. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, vive Él. Y mientras Él viva en mí, nada podrá separarme de su amor. Esa frase no es solo afirmación, es identidad. Es tu nueva realidad espiritual. Es el sello invisible que te distingue del mundo, no por lo que haces, sino por lo que eres en Él. Así que antes de seguir adelante, te invito a escribir en los comentarios esta confesión de fe. Cristo vive en mí, no como un simple gesto, sino como una semilla de verdad que crecerá en tu espíritu cada vez que la recuerdes. Quédate hasta el final de este devocional, porque en las siguientes partes descubrirás cómo esa unión con Cristo no solo cambia tu manera de creer, sino también tu manera de vivir, amar y vencer. Cuando entiendas que no se trata de ti, sino de Él en ti, la ansiedad se apaga, la culpa desaparece y la esperanza florece, porque vivir unido a Cristo no es una carga, es la libertad más grande que el alma puede experimentar. Cierra tus ojos por un momento, respira despacio. Siente cómo el ruido del mundo se apaga y la presencia de Dios comienza a llenar el lugar donde estás. No necesitas palabras perfectas ni gestos religiosos, solo un corazón dispuesto. Este es el momento donde tu espíritu reconoce que ya no estás solo, donde tu alma empieza a entender que Cristo realmente habita en ti, no en teoría sino en realidad. Él está en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu respiración. Él es la vida dentro de tu vida. Ahora con fe, repite estas palabras en tu interior. Señor Jesús, gracias porque me amaste cuando yo no sabía amarte. Gracias porque no esperaste a que fuera digno, sino que entraste en mi vida con ternura, con paciencia y con poder. Hoy reconozco que ya no quiero vivir por mi cuenta. Quiero vivir contigo y para ti. Cada palabra pronunciada con fe abre un espacio nuevo dentro de ti, porque Cristo no impone su presencia, la invita. Él toca la puerta del alma y cuando dices entra, todo comienza a cambiar. Declara con convicción: Jesús vive en mí, dirige mis pasos, renueva mi mente, purifica mis deseos. Si algo en mí aún se resiste a ti, tómalo y transfórmalo. Quiero que mi vida sea el reflejo de la tuya. Mientras haces esa declaración, imagina que el Espíritu Santo respira dentro de ti. No como una idea, sino como una presencia viva. Él no viene a ocupar un rincón, viene a ocupar el trono. Cristo no vino a mejorar tu vida, vino a ser tu vida. Haz una pausa y deja que esta verdad penetre en tu corazón. No tienes que luchar para ser aceptado. Ya eres amado. No tienes que demostrar que eres suficiente. Cristo ya lo fue en tu lugar. La unión con Él te libera del peso de intentar agradar a todos y te centra en agradar al único que realmente importa. Di con fe: Señor, enséñame a vivir desde tu presencia. Que no sea yo quien decida sin ti, que no sea yo quien hable sin escuchar tu voz.
Que mis pensamientos se alineen con los tuyos, que mis pasos sigan tu compás, que mi corazón lata al ritmo del tuyo. Esa oración es el inicio de una vida nueva, porque cada vez que confiesas a Cristo, no solo como tu Salvador, sino como tu vida, algo invisible sucede. El cielo se abre sobre ti y el Espíritu de Dios comienza a transformar incluso lo que tú pensabas que era imposible cambiar. No necesitas perfección para experimentar a Cristo en ti, solo honestidad. No necesitas ser fuerte, solo rendirte. La vida unida con Él no se sostiene por disciplina humana, sino por gracia divina. Piensa en lo que te ha traído hasta aquí, las veces que intentaste cambiar por tus fuerzas y no pudiste, los momentos en que quisiste avanzar y algo te detuvo. Cristo no te reprocha eso, te ofrece su poder para hacer lo posible. Di en voz baja: ya no quiero caminar solo, no quiero vivir a medias. Hoy entrego mi voluntad, mis planes y mis miedos. Ven, Jesús, y vive en mí. Habita en mi mente, gobierna mis emociones, llena mi espíritu. Hazme uno contigo. Esa es la oración más poderosa que un alma puede pronunciar. Porque cuando Cristo toma el centro, todo lo demás encuentra su orden. Las cargas se aligeran, las heridas comienzan a sanar, las decisiones se aclaran, no porque los problemas desaparezcan, sino porque su presencia cambia la manera en que los enfrentas. El apóstol Pablo comprendió esto tan profundamente que podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. No era soberbia, era certeza. La certeza de alguien que ya no vivía para sí mismo, sino desde la fuerza del que moraba en él. Haz tuya esa verdad. Declara: no camino por mi fuerza, sino por la de Cristo en mí. No dependo de mi sabiduría, sino de su Espíritu. No me sostengo con mis méritos, sino con su gracia. Y si tu corazón está cansado, si tu mente está llena de dudas, si el peso del pasado aún te persigue, escucha esto. Cristo no vino a mejorarte, vino a reemplazarte. No a remendar lo roto, sino a crear algo completamente nuevo dentro de ti. Ora conmigo. Señor, si algo en mí aún se resiste, quebrántalo con tu amor. Si mi orgullo me impide rendirme, derríbalo con tu ternura. Si mis pensamientos me alejan de ti, cámbialos con tu verdad. Yo quiero vivir una vida donde se vea que tú estás en mí. Esa rendición no es pérdida, es ganancia. Cuando muere tu ego, nace tu libertad. Cuando sueltas el control, la paz entra. Cuando dices: ya no vivo yo, la gloria de Dios comienza a manifestarse en ti. Haz una declaración más, corta pero poderosa. Cristo vive en mí. Toma mi corazón, mi mente, mis palabras y mis pasos. Que mi vida sea tuya por completo. Ahora en silencio, imagina cómo tu alma descansa. El miedo retrocede, la presión se disuelve. Lo que antes pesaba ahora flota en la paz de su presencia. Esa es la vida del creyente que ha entendido que la fe no se trata de hacer más, sino de permitir que Él sea más. Y antes de continuar con la próxima parte, quiero invitarte a sellar esta oración con un acto sencillo pero poderoso. Dale me gusta a este mensaje y escribe en los comentarios: Cristo vive en mí. Hazlo como una confesión pública de fe. Porque cuando el corazón cree y la boca confiesa, el cielo se mueve. No estás solo. No eres el mismo de ayer. Cristo está en ti y eso lo cambia todo. Quédate aquí, porque en la siguiente parte descubriremos cómo esa unión con Cristo no solo transforma el alma, sino que te enseña a buscar su rostro cada día hasta convertirte en un reflejo visible de su presencia en el mundo. ¿Estás listo para aprender a caminar con Él? No como alguien que busca desde lejos, sino como alguien que ya lo lleva dentro. Buscar el rostro de Dios no es una tarea, es un deseo. No se trata de religión, se trata de relación. Es el impulso natural del alma que ha sido tocada por Cristo y ya no puede vivir sin su presencia. Cuando Cristo habita en ti, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no buscas bendiciones, buscas su rostro.
El salmista lo expresó con una ternura que atraviesa los siglos. Mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo capítulo 27, versículo 8. No hay mandato más íntimo ni respuesta más hermosa. Porque cuando Dios dice, búscame, no lo hace porque esté lejos, sino porque quiere revelarse más profundamente. Buscar su rostro no es correr detrás de algo que se esconde. Es abrir los ojos del espíritu para reconocerlo donde siempre ha estado. Es mirarlo en los detalles del día, en las pequeñas gracias que parecen insignificantes, en el aire que respiras, en la calma que llega sin explicación, en una palabra que te recuerda que sigues siendo amado. Cuando Cristo vive en ti, buscar su rostro deja de ser un esfuerzo y se vuelve una necesidad. No lo haces para ganar puntos con Dios, lo haces porque tu alma no puede estar lejos de su fuente. Es como el corazón latiendo. No lo piensas, simplemente lo haces, pero en esta búsqueda hay algo que el alma aprende. No siempre sentirás su presencia, pero siempre podrás confiar en su amor. La fe no se alimenta de sensaciones, sino de convicción. Cuando no lo sientas, recuérdalo. Cuando no lo veas, búscalo. Cuando todo parezca oscuro, créelo. Buscar su rostro es elegir la intimidad por encima de la inmediatez. Es dejar de mirar las manos de Dios, lo que puede darte, para mirar su rostro, quién es Él. En esa mirada espiritual, el alma encuentra descanso, porque ya no depende de resultados, sino de relación. A veces, buscar su rostro te lleva al silencio, no porque no haya respuesta, sino porque hay comunión. Dios no siempre se revela en el ruido de los milagros. A veces se manifiesta en el susurro suave del alma quieta. Cuando aprendes a callar delante de Él, descubres que su presencia no siempre se anuncia con palabras, sino con paz. El alma unida a Cristo encuentra belleza incluso en los días grises. Aprende a mirar al cielo y decir, no entiendo todo, pero sé que estás aquí, y esa certeza se vuelve su fortaleza. Porque donde está Cristo, hay propósito, incluso en lo que duele. Buscar su rostro también significa dejar que Él mire dentro de ti. No puedes acercarte a su presencia con máscaras. Él no busca una versión perfecta de ti, busca la verdadera. La oración más profunda no es la más elocuente, sino la más honesta. Señor, aquí estoy, con mis miedos, mis fallas y mis ganas de ser mejor. En ese momento, su mirada no juzga, transforma. Donde antes había culpa, hay perdón. Donde antes había vacío, hay plenitud. Donde antes había miedo, hay descanso. Porque el rostro de Cristo refleja lo que el alma siempre anheló, amor sin condiciones. Cuando buscas su rostro, te das cuenta de que no estás solo en la búsqueda. Él también te está buscando. Desde antes de que nacieras, su mirada te seguía con ternura. Él no espera perfección, solo disposición. Y cuando esa disposición se despierta, la vida entera cambia de dirección. Cristo no habita en los templos hechos por manos humanas. Habita en el corazón que lo busca sinceramente. Cada vez que apartas un momento para orar, para agradecer, para leer su palabra, estás mirándolo. Y cada vez que lo haces, algo en ti se alinea con el cielo. Buscar su rostro no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a caminar con fe. Es aprender a reconocerlo incluso en lo inesperado. Tal vez no lo veas en un milagro visible, pero lo verás en la fortaleza que aparece cuando pensabas rendirte. Lo verás en la calma que llega después del llanto. Lo verás en el perdón que logras dar cuando pensabas que no podías. Y cada vez que lo reconoces, tu fe crece. Porque el alma que aprende a buscar el rostro de Dios deja de depender de lo que cambia y se arraiga en lo que permanece. Ya no camina por vista, sino por amor. Haz esta oración en silencio. Señor, enséñame a buscar tu rostro por encima de todo. No quiero una relación superficial. Quiero conocerte en profundidad. Quiero verte en mis días buenos y también en mis días grises.
Quiero que mi corazón se vuelva un lugar donde tu presencia se sienta cómoda. Cuando haces esa oración, el Espíritu Santo comienza a despertar tu sensibilidad. Ya no vives corriendo de un lado a otro tratando de sentir a Dios. Empiezas a descubrir que Él ya estaba en ti, esperando que lo reconocieras. Buscar su rostro también implica abrir espacio para Él en medio del caos. No necesitas un lugar perfecto ni un momento especial. Puedes encontrarlo en medio del tráfico, en el silencio de la noche, en una lágrima que se convierte en oración. Cristo no está lejos. Su vida late dentro de la tuya. Y cuando finalmente aprendes a mirar su rostro con los ojos del corazón, comprendes que lo que realmente buscabas no era solución, sino presencia. Porque su presencia lo cambia todo. En ese punto la unión con Cristo deja de ser una creencia y se convierte en comunión. Tu alma y la suya empiezan a moverse al mismo ritmo. Ya no vives como alguien que intenta alcanzar a Dios, sino como alguien que camina tomado de su mano. Quédate con esta verdad. Cuando buscas su rostro te encuentra. Y en la siguiente parte, descubrirás cómo esta unión interior no solo te llena de paz espiritual, sino que te da una fortaleza integral, física, emocional, mental y espiritual, para vivir con poder, calma y propósito en cada área de tu vida. ¿Estás listo para experimentar cómo Cristo en ti no solo transforma tu alma, sino también tu fuerza diaria? Cuando Cristo vive en ti, no solo transforma tu alma, renueva toda tu existencia. Su vida se convierte en una corriente invisible que fluye por cada parte de tu ser, dándote una fortaleza que no depende de tu energía humana, sino de su poder espiritual, dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase no es un eslogan de optimismo, es una revelación. La fortaleza verdadera no proviene de lo que puedes lograr, sino de quien vive dentro de ti. Cuando te unes a Cristo, la fuerza deja de ser un esfuerzo y se convierte en un fluir. Comencemos con el cuerpo, lo físico. La presencia de Cristo también se refleja en la manera en que cuidas y enfrentas la vida desde lo tangible. El cansancio, la enfermedad, el agotamiento son realidades humanas, pero en medio de ellas, el Espíritu Santo es tu fuente inagotable. Cuando sientes que tus fuerzas se acaban, Él renueva tu energía. Cuando el cuerpo se debilita, la fe levanta. Dios no siempre quita el peso, pero siempre da hombros fuertes para cargarlo. Y cuando Cristo vive en ti, incluso en la debilidad física, hay propósito, porque su poder se perfecciona en tu fragilidad. Haz una pausa y repite con calma: Señor, aunque mi cuerpo se canse, tu espíritu me sostiene. Aunque mis fuerzas sean pocas, tu vida en mí me renueva cada día. Esa declaración cambia algo en lo profundo, porque cuando el alma confía, el cuerpo descansa. Y cuando el cuerpo descansa, el espíritu actúa. Pasemos al plano emocional. La unión con Cristo te da equilibrio en medio de las tormentas interiores. Hay días en que las emociones se desbordan, donde la tristeza o la ansiedad parecen dominar, pero Cristo en ti es como un ancla que no permite que tu corazón se hunda. Él no borra tus emociones, las redime. Jesús también sintió tristeza, soledad, angustia. En el huerto de Getsemaní, su alma estaba muy triste hasta la muerte, y aún así permaneció firme. Eso nos enseña que la fe no anula las emociones, las ordena. La paz que Él da no es ausencia de dolor, es presencia de esperanza. Cuando Cristo habita en tu interior, su espíritu te enseña a sentir sin ser esclavo de lo que sientes, a llorar sin perder la fe, a temblar sin dejar de confiar, a amar incluso cuando duele. Haz esta oración corta: Jesús habita también en mis emociones. Entra en mis miedos, en mis heridas, en mi pasado. Cura lo que aún me duele, calma lo que aún me inquieta, transforma lo que aún me pesa. El alma que ora así comienza a sanar, porque Cristo no entra en ti solo para consolarte, sino para reconstruirte desde adentro.
En el plano mental, la unión con Cristo se vuelve luz. ¿Cuántas veces la mente es campo de batalla? Pensamientos que mienten, recuerdos que hieren, ideas que paralizan. Pero Cristo, el Logos de Dios, la mente perfecta del Padre, ahora vive en ti. Y cuando su Espíritu guía tu mente, las tinieblas se disipan, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación ocurre cuando dejas que la verdad de Cristo reemplace tus pensamientos limitados. Ya no te defines por tus errores, sino por su gracia. Ya no piensas desde el miedo, sino desde la fe. Cada pensamiento que alineas con él se convierte en una semilla de paz. Por eso, cuando la ansiedad te invada, recuerda, no tienes que creer todo lo que piensas. Crea espacio para la voz de Cristo en tu mente. Declara con firmeza, Cristo, tú eres mi mente. Reordena mis pensamientos, aquieta mi mente y enséñame a pensar con fe. No quiero vivir prisionero de mis dudas, sino libre en tu verdad. El resultado es descanso, porque cuando Cristo habita tu mente, los pensamientos dejan de ser tormenta y se vuelven oración. Y ahora, en el plano espiritual. Aquí es donde ocurre el milagro más grande, la fortaleza interior que proviene directamente de la comunión con Dios. El espíritu humano, cuando se une al Espíritu de Cristo, se convierte en una llama que ni el dolor ni el tiempo pueden apagar. Dice Efesios capítulo 3, versículo 16, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso es lo que sucede cuando vives unido a Cristo. No te desmoronas por dentro, aunque todo se sacuda por fuera. Puedes atravesar pruebas, pero no pierdes la fe. Puedes pasar por desiertos, pero no pierdes el rumbo. Puedes sentir dolor, pero no pierdes la esperanza. Cristo dentro de ti es la voz que dice, no te rindas. Es el susurro que te recuerda, yo estoy contigo. Es la fuerza que te levanta cuando nadie más puede hacerlo. Y esa fortaleza espiritual no se agota, porque proviene de una fuente eterna. Así que, cuando sientas que todo te supera, no te enfoques en tus limitaciones. Enfócate en su poder dentro de ti. La vida cristiana no se trata de evitar la debilidad, sino de descubrir a Cristo en medio de ella. Haz esta oración final. Señor, que tu fuerza me habite por completo, que mi cuerpo encuentre descanso, que mi mente halle claridad, que mis emociones se aquieten y que mi espíritu permanezca firme. Vive en mí, Cristo, hasta que todo lo que soy refleje lo que tú eres. Cuando vives así, la fortaleza deja de ser algo que pides y se convierte en algo que posees. No porque seas fuerte, sino porque el fuerte vive en ti. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubriremos cómo esta fortaleza interior te convierte en alguien que puede habitar bajo el refugio de la presencia de Dios, donde el alma deja de temer y aprende a descansar completamente en su amor. ¿Estás listo para entrar en ese refugio donde ya no se vive con miedo, sino con certeza? Hay lugares donde el alma puede descansar incluso cuando el mundo sigue en movimiento. Ese lugar no es físico, es espiritual. Es el refugio de la presencia de Dios, el espacio invisible donde el corazón aprende que la seguridad no depende de las circunstancias, sino de quien habita dentro de ti. Cuando Cristo vive en ti, su vida se convierte en tu protección. Ya no caminas desamparado, porque su amor te cubre como una sombra en medio del sol abrasador. No te libra de la lluvia, pero te da un techo en la tormenta. No siempre evita el viento, pero te da raíces más profundas para resistirlo. El Salmo capítulo 91, versículo 1 lo expresa con una claridad perfecta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, dice el que visita, dice el que habita, Dios. No quiere que su presencia sea un refugio ocasional al que acudes cuando tienes miedo. Él quiere que sea tu hogar permanente. Vivir bajo su protección es vivir con una conciencia constante de su compañía. Es despertarte sabiendo que no estás solo y dormir confiado en que el amor de Dios vela sobre ti.
Cuando el alma comprende eso, el temor se disuelve. La ansiedad pierde fuerza. La prisa se aquieta, porque el refugio no está fuera, está dentro. Es Cristo en ti. Él es la paz que el mundo no puede quitarte, el abrazo que no se rompe, el escudo que no falla. Cuando habitas bajo su sombra, aprendes a ver los peligros de otra manera. Ya no te asustan, te enseñan, porque cada adversidad se convierte en una oportunidad para ver el poder de Dios actuando a tu favor. La unión con Cristo transforma el miedo en fe, la inseguridad en confianza, la incertidumbre en reposo. Haz una pausa y pronuncia esta oración. Señor, que tu presencia sea mi morada. No quiero visitarte cuando la vida se complica, quiero habitar contigo todos los días. Que mi corazón sea tu refugio y que tu amor sea el mío. Mientras pronuncias estas palabras, imagina al Espíritu Santo extendiendo su cobertura sobre ti. No como una barrera rígida, sino como una atmósfera viva, cálida, inquebrantable. Un lugar donde nada ni nadie puede arrancarte del amor de Dios. Jesús mismo habló de este refugio cuando dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Juan, capítulo 15, versículo 4. Esa permanencia es la clave. No es una visita corta, es una unión constante. Cuando permaneces en Cristo, las tormentas pueden rugir, pero tu paz no se mueve. Recuerda esto: Dios no te prometió una vida sin batallas, pero sí te prometió presencia en todas ellas. Y esa presencia es más fuerte que cualquier amenaza. La unión con Cristo te protege también de las trampas invisibles, la culpa, la duda, el desánimo. Cuando tu mente intenta sabotear tu fe, Cristo en ti levanta un muro de verdad. Su espíritu susurra: no temas, yo estoy contigo. No te condeno, te levanto. No te dejo, te sostengo. Ese es el refugio, vivir sostenido por una voz que no se apaga. Y no solo tú puedes habitar en ese refugio, también puedes extenderlo. Cuando Cristo vive en ti, te conviertes en refugio para otros. Tus palabras consuelan, tus gestos sanan, tu fe inspira. Porque la paz que Él te da no es solo para guardarla, sino para compartirla. Tal vez conoces a alguien que hoy está luchando, que se siente solo, agotado o perdido. Recuerda, el mismo refugio que te sostiene puede cubrirlo a él también. El amor de Dios no tiene fronteras. Por eso, quiero invitarte a dejar un comentario con la frase: Cristo es mi refugio. Hazlo como una declaración pública, pero también como una semilla espiritual. Cada vez que alguien lea esas palabras, sentirá que no está solo, que hay otros corazones habitando bajo la misma sombra del Altísimo, porque en comunidad el refugio se amplía. La fe se fortalece cuando se comparte. En ese lugar de abrigo, el alma deja de pelear con las preguntas y empieza a descansar en las promesas. Las circunstancias externas pueden seguir siendo las mismas, pero dentro de ti algo cambia. Ahora sabes que todo lo que pasa afuera está bajo el control del Dios que vive dentro. Haz esta breve oración. Padre, gracias por ser mi abrigo en la tormenta. Gracias porque aunque no siempre entiendo tus caminos, sé que tu fidelidad me guarda. Enséñame a vivir cada día consciente de tu sombra protectora. Y cuando llegue el miedo, recuérdame que ya tengo refugio en ti. Cuando terminas esa oración, el alma respira, porque la fe deja de ser un acto mental y se convierte en un estado permanente del corazón. Habitar en Cristo es aprender a confiar sin condiciones. Es descubrir que incluso cuando el peligro se acerca, la paz permanece. Y cuando la paz permanece, el enemigo pierde su poder. Así que cuando te sientas vulnerable, no corras al mundo buscando seguridad. Corre hacia adentro, hacia el Cristo que te habita. Él es el lugar donde el alma descansa, donde la fe se renueva, donde el amor te envuelve y el temor no puede entrar. Y en la siguiente parte, veremos ejemplos poderosos de hombres y mujeres en la Biblia que aprendieron a permanecer en ese refugio, incluso en medio de la prueba. Historias donde la unión con Dios se volvió su fortaleza y su victoria.
¿Estás listo para conocer los testimonios de quienes encontraron protección y propósito en su presencia viva? A lo largo de la historia bíblica hay un hilo invisible que une a los grandes hombres y mujeres de fe. La unión con Dios cambió por completo sus vidas. No fueron fuertes por naturaleza ni perfectos por carácter. Fueron transformados por su presencia viva en ellos. Empecemos con el apóstol Pablo. Antes de ser el predicador incansable que conocemos, fue Saulo de Tarso, un hombre impulsivo, religioso y convencido de su propio juicio. Creía servir a Dios, pero lo perseguía sin saberlo. Hasta que un día, en el camino a Damasco, la luz de Cristo lo envolvió y lo derribó. Esa caída no fue derrota, fue redención. En ese suelo polvoriento, donde su orgullo murió, nació una nueva vida. Fue ahí donde Pablo pudo decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El hombre que perseguía se convirtió en el que proclamaba. El que destruía iglesias ahora las edificaba. Esa es la evidencia de una vida unida a Cristo. Lo que antes era tu debilidad se convierte en tu ministerio. Pablo no cambió por voluntad, cambió por presencia. Y tú también puedes vivir esa transformación. No necesitas una luz cegadora, solo un corazón dispuesto a ser alcanzado por la gracia. Luego está Pedro, impulsivo, emocional, temeroso. Prometió fidelidad y terminó negando a Jesús 3 veces. Muchos habrían quedado atrapados en la culpa, pero Cristo no lo descartó. Lo buscó, lo restauró con una sola pregunta: ¿me amas? Pedro no fue transformado por la vergüenza, sino por el amor. Y cuando entendió que Cristo aún creía en él, se convirtió en roca. Esa unión lo llenó de un valor sobrenatural. El mismo hombre que temía a una criada, más adelante enfrentó multitudes y autoridades predicando con poder. Así actúa Cristo cuando vive en ti. Te transforma sin destruirte, te corrige sin humillarte, te reconstruye sin cambiar quién eres. Pensemos también en María Magdalena. Una mujer marcada por el pasado, herida por la culpa, olvidada por la sociedad. Pero Jesús vio más allá de su historia. La liberó, la restauró y la llenó de propósito. Mientras otros la juzgaban, Cristo la llamaba por su nombre. Y fue precisamente ella quien lo vio primero resucitado. El amor de Cristo no solo la limpió, la eligió. Porque cuando Cristo vive en ti, el pasado deja de tener poder y tu historia se convierte en testimonio. Y si miramos más atrás, encontramos a Moisés, un hombre que huyó de Egipto con miedo y se escondió 40 años en el desierto. Se consideraba torpe, limitado, incapaz. Pero un día, en medio de un arbusto que ardía sin consumirse, escuchó la voz de Dios. Desde entonces, ya no fue el mismo. El que antes decía "no puedo hablar", terminó guiando a una nación entera. ¿La diferencia? La presencia de Dios lo acompañaba. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 14: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa promesa sigue vigente. Cuando la presencia de Cristo te envuelve, tu debilidad deja de ser una excusa, porque su poder empieza a fluir a través de ti. Pero no todos los testimonios bíblicos fueron espectaculares. Algunos fueron silenciosos, ocultos, pero igual de profundos. Pensemos en Enoc. Dice la Escritura que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No se mencionan milagros, batallas ni discursos, solo una vida caminando con Él, y eso bastó. Porque para Dios, la mayor victoria no es lo que logras, sino con quién caminas. Y luego está Ana, la madre de Samuel, una mujer estéril, humillada, que lloraba en silencio. Pero en lugar de alejarse de Dios, se postró ante Él. Su oración fue tan sincera que Dios le concedió un hijo, y ese hijo se convirtió en profeta. Ana entendió lo que pocos comprenden. La unión con Dios se forja en el altar del dolor. Donde las lágrimas se mezclan con la fe, allí nace la respuesta. Y no olvidemos a José, vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Humanamente tenía razones para rendirse, pero Dios estaba con él.
Esa frase se repite varias veces en el Génesis, mas Jehová estaba con José. Esa fue su verdadera fuerza, no su talento ni su inteligencia, sino la presencia de Dios en él. Esa unión convirtió los pozos en escaleras, las traiciones en bendiciones y la prisión en preparación. Porque cuando Dios vive en ti, incluso las pérdidas se convierten en caminos hacia tu propósito. Cada uno de estos testimonios nos enseña algo distinto, pero todos apuntan al mismo principio. La unión con Dios cambia el destino. No hay pasado tan oscuro que su luz no pueda redimir, ni caída tan profunda que su gracia no pueda levantar. Cristo no busca perfección, busca entrega, no busca héroes, busca corazones dispuestos. Lo que hizo con Pablo, Pedro, María, Moisés, Ana y José puede hacerlo contigo. La diferencia no está en quiénes eran ellos, sino en quién habitaba en ellos. Haz esta declaración en tu interior: Señor, quiero vivir como ellos, unido a ti, sostenido por ti, guiado por ti. No quiero depender de mi fuerza, sino de tu presencia. Que mi vida también sea testimonio de tu poder transformador. Cuando Cristo vive en ti, el miedo se convierte en fe, la culpa en propósito y el desierto en lugar de revelación. Él no solo transforma tus circunstancias, transforma tu corazón. Y ahora que has visto cómo esa unión cambió vidas completas, en la siguiente parte descubriremos cómo Cristo en ti te libera del temor, te enseña a confiar incluso en la incertidumbre y te permite caminar con una paz que el mundo no puede entender. ¿Estás listo para experimentar la libertad que viene de vivir sin miedo? Porque sabes que Cristo habita en ti. El temor es uno de los enemigos más sutiles de la fe. No siempre grita, a veces susurra. Se disfraza de precaución, de duda, de lógica. Te convence de que no estás listo, de que no puedes, de que algo saldrá mal. Pero cuando Cristo vive en ti, la voz del miedo ya no tiene autoridad. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese amor no es un sentimiento pasajero, es la presencia misma de Cristo dentro de ti. Es el fuego invisible que disuelve la ansiedad, la incertidumbre y la culpa. El miedo nace donde la fe se debilita. Pero cuando Cristo habita en tu interior, la fe se vuelve tu respiración y el miedo no puede sobrevivir en ese ambiente. Ya no vives reaccionando a lo que el mundo te dice, sino respondiendo a lo que el Espíritu te recuerda. No temas, porque yo estoy contigo. El temor esclaviza, pero Cristo libera. No porque las circunstancias cambien, sino porque tu perspectiva lo hace. Cuando entiendes que Él vive en ti, descubres que ninguna situación puede destruirte, porque su poder ya venció todo lo que podría asustarte. Haz una pausa y repite estas palabras: Señor, en ti confío, en tu amor descanso. No permitiré que el temor gobierne lo que solo tu paz debe guiar. Cada vez que lo dices, tu espíritu se afirma, porque la fe no elimina las tormentas, pero te enseña a dormir en medio de ellas. Jesús lo demostró en la barca cuando los discípulos temblaban ante las olas. Ellos veían peligro, Él veía oportunidad. Ellos sentían miedo, Él tenía paz. Y con una sola palabra, el viento se detuvo. Esa escena no fue solo un milagro, fue una lección. La paz no depende del mar, depende de quién está en la barca, y en tu vida Cristo está en la barca. Vive en ti, respira en ti, te sostiene desde dentro. ¿Por qué temer entonces? El miedo solo tiene poder cuando lo alimentas, pero se debilita cuando lo enfrentas con fe. Hay temores que nacen del pasado, recuerdos, heridas, fracasos, y otros que vienen del futuro, incertidumbre, preocupación, control. Pero Cristo vive en el presente eterno. En Él todo lo que fue es redimido y todo lo que vendrá ya está asegurado. Cada vez que temes, recuerda quién habita en ti. El mismo Jesús que calmó el mar, que sanó enfermos, que venció la muerte, vive dentro de ti. Su presencia es tu coraje, su amor tu escudo, su voz
tu dirección, haz esta oración. Cristo, enséñame a caminar sin miedo, a confiar aunque no vea, a descansar aunque no entienda, a avanzar aunque el camino parezca incierto. Que tu amor sea más fuerte que mis temores y tu paz más constante que mis dudas. Cuando haces esa oración, el alma se alinea con el cielo, porque el temor no se vence ignorándolo, sino reemplazándolo. No luchas contra él con más fuerza, sino con más fe. Mira cómo el miedo ha intentado detenerte tantas veces. Te hizo posponer sueños, callar verdades, dudar de tus dones. Pero hoy, Cristo en ti te recuerda: yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. El Espíritu de Dios no te paraliza, te impulsa. No te hace esconderte, te envía. No te hace temer el futuro, te enseña a construirlo. Cuando Cristo vive en ti, la valentía deja de ser un esfuerzo y se convierte en naturaleza. Imagina por un momento que pudieras vivir sin miedo, que cada paso estuviera guiado por fe y no por duda, que cada decisión naciera del amor, no del temor. Esa vida no es un sueño, es tu herencia en Cristo. Él no promete que no sentirás miedo, promete que su amor será mayor que cualquier miedo que sientas. Esa es la diferencia entre el mundo y el creyente. El mundo huye del temor, el creyente camina sobre él. Haz esta declaración en voz baja: el amor de Cristo me habita, y en su amor no hay lugar para el miedo. Lo que me atemorizaba ya no me gobierna. Vivo en la libertad del que sabe que su vida está en las manos de Dios. Cada palabra es un ladrillo en el muro de tu paz. Y cuando ese muro está firme, el enemigo no puede entrar. Cristo dentro de ti no solo te salva, te estabiliza. Te enseña a responder con fe, donde antes reaccionabas con pánico. Te muestra que la libertad no es ausencia de lucha, sino presencia de confianza. Mira a David frente a Goliat. El temor era lógico, el peligro real, pero la fe era más grande. No porque David fuera fuerte, sino porque sabía quién peleaba por él. Esa misma certeza es tuya. El Cristo que vive en ti no teme gigantes. Y si hoy enfrentas tus propios Goliats, la soledad, la pérdida, la duda, recuerda, no peleas solo. Dentro de ti habita el vencedor. Cuando el miedo te visite, recuérdale quién vive en tu corazón. No necesitas huir de la oscuridad. Solo necesitas encender la luz de su presencia. Haz una última oración. Señor, declaro que soy libre del temor, no porque no existan amenazas, sino porque tú vives en mí. Tu amor es mi refugio, tu voz mi guía, tu poder mi seguridad. Aunque venga el miedo, mi fe permanecerá firme, porque tú eres más grande que todo lo que pueda temer. Y mientras oras, algo cambia. El alma respira, el pecho se aligera, la mente se aclara. Esa es la libertad de los que han entendido que el amor de Cristo no solo salva, también libera. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte aprenderás cómo mantener esa libertad viva cada día con hábitos espirituales que mantendrán tu alma conectada con Cristo, fortalecida y llena de paz permanente. ¿Estás listo para aprender a vivir cada día en presencia, sin miedo y con el corazón firme en el amor que te habita? La presencia de Cristo no se trata de momentos intensos que vienen y van, sino de una presencia constante que se aprende a reconocer. Cuando entiendes que Él vive en ti, descubres que la fe no es solo un domingo de adoración, sino una forma diaria de vivir. Vivir unido a Cristo es caminar con Él desde el amanecer hasta el anochecer, en lo cotidiano y en lo profundo. No necesitas ser un místico para experimentar su presencia, solo necesitas tener un corazón consciente. El primer hábito que te mantiene unido a Cristo es la gratitud constante. Agradecer no solo por lo bueno, sino incluso por lo que no entiendes. Cada gracias abre una puerta al cielo. Cuando agradeces, tu enfoque cambia del problema al propósito. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no niega el dolor, lo redime. Y cuando agradeces en medio de la prueba, tu espíritu declara: Cristo sigue en control. El segundo hábito es la oración continua. No una oración ritual, sino una conversación constante con Dios. Hablar con Él mientras trabajas, mientras conduces, mientras caminas. Él no solo escucha en el templo, escucha en el silencio del corazón. Jesús mismo se retiraba constantemente para hablar con el Padre, no porque necesitara fuerza, sino porque su fuerza nacía de esa conexión. Cuando Cristo vive en ti, la oración deja de ser obligación y se convierte en respiración. El tercer hábito es llenarte de su palabra. La Biblia no es solo un libro, es la voz viva de Cristo en cada página. Cada vez que la lees con atención, su espíritu te habla. No siempre escucharás una voz audible, pero sentirás dirección, paz o corrección. Dice Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra te alinea, te aclara, te renueva. Sin ella la mente se dispersa, pero con ella el alma encuentra rumbo. El cuarto hábito es el silencio espiritual. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones, notificaciones y pensamientos. Pero en el silencio, el alma oye lo que el ruido no deja escuchar. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El silencio no es vacío, es espacio. Es el momento donde tu espíritu descansa y la voz de Dios se hace más clara. El quinto hábito es el servicio. Cristo vive en ti, pero también quiere vivir a través de ti. Cada vez que ayudas, perdonas o animas a alguien, el amor de Cristo se manifiesta. No se trata de hacer grandes obras, sino de pequeños gestos con gran amor. Jesús lavó pies para enseñar que el poder no está en mandar, sino en servir. Y cuando sirves, el Espíritu en ti florece. El sexto hábito es la comunión con otros creyentes. Nadie puede mantener el fuego del Espíritu solo. La fe se alimenta en comunidad. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Un corazón unido a Cristo encuentra descanso en la hermandad. Allí el amor se fortalece, las cargas se comparten y la esperanza se renueva. El séptimo hábito es el perdón rápido. Nada apaga la presencia de Dios más rápido que el resentimiento. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, es liberar tu alma de lo que te ata. Cristo en ti no guarda rencor, extiende gracia. Y cuando eliges perdonar, algo dentro de ti se aligera y la paz regresa a su trono. El octavo hábito es la adoración diaria. Adorar no es solo cantar, es reconocer su grandeza con todo lo que haces. Puedes adorar con tu trabajo, con tu actitud, con tu generosidad. Dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando adoras, Cristo en ti se manifiesta más fuerte, porque la adoración abre los cielos y silencia el temor. Y el último hábito es la memoria de su fidelidad. Cada día recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. La mente tiende a olvidar, pero el corazón que recuerda permanece en paz. Cuando piensas en cómo te ha sostenido, tu fe se alimenta. Cuando recuerdas de dónde te sacó, tu esperanza se renueva. Cristo vive en ti no solo para hoy, sino para siempre. Haz esta oración final. Señor, enséñame a vivir en tu presencia todos los días. Que mi mente se mantenga en paz, mi corazón en gratitud y mi vida en obediencia. No quiero buscarte solo cuando necesito, quiero reconocerte en cada instante. Que cada respiración sea comunión contigo.
Cuando haces de estos hábitos tu estilo de vida, ya no dependes de emociones para sentirte cerca de Dios. Empiezas a vivir en conexión constante. Y cuando vives así, los días dejan de ser comunes, porque cada momento se convierte en altar. Así es como se cultiva la vida transformada en Cristo. Paso a paso, día a día, momento a momento. Y en la siguiente parte llegaremos a la revelación final y cierre, donde entenderás cómo esta unión con Cristo no solo cambia tu forma de vivir, sino también tu destino eterno. ¿Estás listo para descubrir el propósito supremo de haber sido hecho uno con Cristo? Todo lo que has escuchado, todo lo que has sentido y reflexionado en este devocional nos trae de regreso al mismo punto de partida, pero con un corazón transformado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta no es solo una declaración teológica, es una confesión de vida. Es el recordatorio más poderoso de que el propósito de la fe no es solo llegar al cielo, sino permitir que el cielo viva dentro de ti aquí y ahora. Vivir en Cristo no es un eslogan, es un estado de existencia. Significa que cada paso que das, cada decisión que tomas, cada pensamiento que eliges, está conectado a una realidad espiritual más grande que tú mismo. Ya no caminas por tu cuenta, porque Cristo camina contigo y dentro de ti. Esa es la verdadera libertad. Ya no luchar por sostenerte, porque Él te sostiene. Ya no temer por el futuro, porque su espíritu habita en tu presente. Ya no buscar valor afuera, porque el valor está en quien vive dentro de ti. Cuando entiendes esto, algo cambia radicalmente. Dejas de medir tu vida por logros y comienzas a medirla por presencia. Ya no te defines por lo que logras, sino por lo que portas. Y lo que portas es la vida misma del Hijo de Dios, el mismo Cristo que perdonó, sanó, lloró, amó y venció la muerte. Vive en ti, y esa realidad transforma todo, porque ya no tienes que esforzarte por parecerte a Él. Su Espíritu está obrando en tu interior para moldearte día tras día. Cada momento de oración, cada acto de amor, cada decisión de perdonar, es Cristo expandiendo su vida en ti. Cada vez que eliges paz sobre enojo, paciencia sobre prisa, fe sobre miedo, estás diciendo sin palabras: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa unión no es simbólica, es sobrenatural. Es el misterio más glorioso del Evangelio, que el Dios eterno decidió habitar en seres frágiles para manifestar su gloria a través de ellos. Tú eres un templo vivo, tu corazón es su morada, tu voz puede ser su mensaje, y cuando lo entiendes, la vida se vuelve adoración, lo cotidiano se vuelve santo. El trabajo, las conversaciones, los silencios, todo se convierte en un altar. Porque Cristo no busca espacios religiosos, busca corazones encendidos. Tal vez te preguntas: ¿y cómo sé que Cristo realmente vive en mí? Lo sabrás cuando empieces a sentir que tus pensamientos cambian, que tus deseos se purifican, que tu amor crece incluso hacia quienes antes te dolían. Lo sabrás cuando empieces a sentir paz en medio del caos, cuando descubras que tu fe ya no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Cristo en ti no elimina tu humanidad, la eleva. No borra tu historia, la redime. No apaga tu voz, la llena de propósito. Tu vida ya no es una serie de días al azar. Es una historia divina en desarrollo, escrita con las manos del Creador desde tu interior. Y aunque el mundo no siempre entienda ese cambio, tú sabrás que algo eterno ha comenzado. Porque donde antes había vacío, ahora hay plenitud. Donde antes había lucha, ahora hay propósito. Donde antes había soledad, ahora hay presencia. Haz esta oración final, no con prisa, sino con reverencia. Señor Jesús, gracias por vivir en mí. Gracias porque tomaste mi lugar y me diste nueva vida. Hoy renuncio a vivir por mi cuenta y decido permanecer en ti. Que cada palabra, cada pensamiento y cada paso reflejen tu carácter.
Que mis días sean testimonio de tu amor y mi vida un reflejo de tu gloria. Ya no vivo yo, Cristo, vive tú en mí. Mientras pronuncias esa oración, imagina una luz suave que llena tu interior. No una luz que deslumbra, sino que ilumina. Es Cristo tomando su lugar, no como visitante, sino como Señor. Y a partir de hoy, cada vez que mires hacia atrás, verás que no fuiste tú quien sobrevivió a tantas cosas. Fue Cristo en ti quien te sostuvo. No fuiste tú quien venció las pruebas. Fue su fuerza obrando silenciosamente. No fuiste tú quien sanó las heridas. Fue su amor reconstruyendo cada parte de tu alma. Por eso, cuando vengan los días difíciles, no digas, no puedo más. Di, Cristo vive en mí y en Él todo es posible. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale tu presente. Ya no vivo yo. Y cuando la duda intente volver, repite con convicción, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, porque tu historia ya no se escribe con miedo, sino con fe, no con culpa, sino con gracia, no con soledad, sino con unión. Y si este mensaje tocó tu corazón, deja en los comentarios una declaración de fe. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hazlo como un sello de compromiso, como un acto de amor, como una respuesta al llamado que Dios te hace hoy. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y compartir este mensaje para que más personas descubran que la verdadera vida no se encuentra en el mundo, sino en Cristo. Porque al final todo se resume en esto. No hay transformación sin unión, no hay libertad sin entrega. Y no hay vida verdadera sin Cristo viviendo en ti. Esta es la revelación que cambia todo. Cristo en ti, la esperanza de gloria.